De la tarde, Omar Mariluz los acompaña en la rotativa del aire de RPP Noticias y bueno, ya se presentó la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra. Sin embargo, la Junta de Portavoces acordó que esta moción contra el presidente se va a evaluar todavía en noviembre porque del lunes 26 al viernes 30 de octubre es la semana de representación en el Congreso de la República. Entonces, esto se vería cuando los parlamentarios vuelvan de su semana de representación. Pero ¿cuál es el impacto político que está generando esta crisis que estamos viviendo en medio de una crisis sanitaria, en medio también de una crisis económica, la economía está que se recupera todavía lentamente? Para analizar esta situación, estamos ya con Jeffrey Radzinski. Él es analista político, pero además es director del grupo Fides Perú. Jeffrey, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Omar, un gusto conversar contigo y la audiencia de RPP. Jeffrey, el Congreso de la República ha decidido que esto se va a ver todavía en noviembre, no después de la semana de representación. ¿En qué situación queda el país? Es decir, vamos a seguir pendientes de lo que ocurra, de la información que salga quizá de los grupos de trabajo en la Fiscalía en las próximas semanas. Esta crisis política que se ha vuelto a abrir tiene impacto sobre todo lo otro que tenemos que hacer, sobre todas las otras cosas que tenemos que preocuparnos. Definitivamente sí tiene impacto, Omar. En primer lugar, porque es un capítulo más en la convulsión política que comenzó con la renuncia ante una inminente vacancia del expresidente Kuczynski. Han habido una serie de hechos que han sido, digamos, muy convulsos para la sociedad peruana y, cómo no, uno de ellos es el intento de vacancia, el impulso de una nueva vacancia al presidente de la República. Creo yo que para analizarlo tenemos que tener en consideración los antecedentes. Hace un mes y medio ya se intentó una vacancia, finalmente no prosperó, y en este momento, cuando, digamos, asoma ya la campaña electoral, hay un nuevo pedido de vacancia. Entonces, hay algunos asuntos de fondo que se pueden analizar. El primero es el posicionamiento político electoral que logran algunas organizaciones políticas impulsando la vacancia. Más allá de si prospera o no prospera, se colocan en el espectro político contra el gobierno y eso da, digamos, también un posicionamiento de cara a la campaña. Y en segundo lugar, Omar, recordemos que está pendiente en el Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre los alcances de la incapacidad moral, que es la causal que están invocando para este nuevo trámite y procedimiento de vacancia. Entonces, creo que tenemos que analizar esas aristas, Jeffrey, más allá del punto. Y sobre el primer punto, ¿no?, que mencionas, claro, la necesidad de algunas bancadas, de algunas agrupaciones políticas de posicionarse ya de cara a la contienda electoral que tendremos en abril del próximo año. Pero esto les puede jugar, digamos, a doble filo, es decir, así como los puede posicionar algunas bancadas, les puede terminar explotando en la cara a otras, y entendería, especularía en realidad que la intención de patear esto, la votación hasta noviembre, es para medirle un poco el pulso a la opinión pública. ¿Qué dice la gente sobre vacar al presidente Martín Vizcarra? Coincido en que un elemento fundamental es medir ese pulso de la opinión pública. Recordemos que en el contexto de la vacancia que se intentó en el mes de septiembre, la gran mayoría ciudadana estaba en contra de la vacancia, y creo yo ese fue uno de los principales elementos para que varias organizaciones políticas varíen sus posturas y finalmente rechacen, digamos, la vacancia. Pero creo que no es el único elemento, Omar. Sí, uno es tomar el pulso y, digamos, coincidir, sobre todo en una etapa electoral, con lo que piensa la ciudadanía. Pero hay un segundo punto que tiene que ver también con cómo quieren ubicarse las organizaciones políticas, porque ubicarte como opositor al gobierno puede ser una buena estrategia para algunas organizaciones políticas, y por otro lado, independientemente de lo que ocurra con la vacancia, vamos a tener pronto elecciones generales.
y son elecciones generales donde no hay reelección de congresistas y donde también algunos de los parlamentarios actuales están buscando un reconocimiento y un posicionamiento propio, más allá de la agenda partidaria y electoral. Yo creo que esas son variables que tenemos que tener en consideración. Ahora, sobre la materia de fondo, evidentemente las denuncias por soborno son muy graves hacia el presidente de la República. Personalmente creo que es un despropósito la vacancia, creo que no correspondería, creo que no sería lo más conveniente, pero eso en ningún caso le quita, digamos, peso a denuncias muy graves en las cuales intervienen colaboradores, aspirantes a colaboradores eficaces, y recordar que las denuncias son cuando era gobernador de Moquegua. Sí, claro. Vamos a ese punto que es sumamente importante, el que toca, ¿no? La gravedad de las denuncias que se han conocido en las últimas semanas, no uno, sino hasta 5 colaboradores eficaces. Uno de ellos, según reportaba el diario La República, sería el exministro José Manuel Hernández, exministro de Economía, exministro de Agricultura en la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y un hombre además muy cercano al presidente Vizcarra, que incluso lo habría llevado al círculo de PPK durante el proceso electoral del 2016. Coincidimos, son denuncias sumamente graves. ¿Cómo puede impactar, así no lo vaquen, si es que no lo vacan, cómo puede afectar estas investigaciones, digamos, la gestión en los próximos meses, hasta julio del 2021? Lo afecta en primer lugar porque si vemos en las últimas intervenciones del presidente de la República, el tema central ha sido su defensa frente a estas denuncias. Entonces, se mueve el eje del debate público planteado por el propio gobierno. Ya no son asuntos programáticos, sino una defensa ante denuncias de este tipo. Entonces, esa es una afectación política puntual. En segundo lugar, porque independientemente del devenir político, de lo que ocurre en el Congreso de la República, hay una investigación fiscal en marcha, que incluso ya tiene una citación al presidente de la República para que brinde declaraciones la primera semana de noviembre. Entonces, de alguna manera, creo yo, el presidente de la República, lo que suele pasar en los últimos meses de gobierno, es que pasan los reflectores hacia las candidaturas, que los protagonistas son los candidatos, pero en este momento está siguiendo con el gran protagonismo el presidente de la República, pero por las denuncias. Entonces, sí hay una afectación definitivamente. Lo que ocurre es que es un presidente con un amplio respaldo ciudadano, con más del 50% de la ciudadanía que respalda la gestión del presidente. Entonces, eso por un lado hace que no sea tan rentable políticamente atacarlo desde el Congreso, y por otro lado logra que él pueda posicionar bien algunos mensajes que ha, digamos, establecido en sus argumentos de defensa. Ahora, ¿crees que esa alta popularidad a la que goza todavía el presidente de la República, que ha bajado, pero sigue siendo sumamente alta si la comparamos con otros presidentes en esta etapa ya de su gestión, se ve amellada después de estas denuncias? No sé si salgan incluso nuevas revelaciones en los próximos días, en las próximas semanas, o crees que la gente un poquito lo que está diciendo es, bueno, ya, déjenlo terminar, que se vaya, y queremos elecciones en abril para que un nuevo gobierno ingrese? Probablemente se mida en las próximas encuestas. Yo creo que sí hay algo de afectación probablemente al respaldo del presidente, pero que sigue siendo un respaldo bastante alto. Y sí creo que la mayoría ciudadana lo que espera, por más desafección política, por más lejanía que haya con los asuntos públicos de millones de compatriotas, sí espera ir a votar el 11 de abril y que elijamos nuevo presidente, nuevos congresistas, y que asuman en 28 de julio. Entonces, mi sensación es que la ciudadanía anda más preocupada por los efectos de la pandemia, el golpe, ¿no?, a la baja en los ingresos, al desempleo. El tema sanitario ha mejorado mucho, pero todavía está latente. Sí. Las restricciones son evidentes, los problemas en educación, porque la crisis, como bien decías en tu introducción, trasciende lo económico, lo sanitario.
Tenemos una crisis social que va a quedar como secuela, no unos meses, que nos va a quedar como una secuela de varios años. Muchas gracias, Jeffrey, por estas luces sobre este tema. Jeffrey Radzinski, analista político y director del grupo Fides Perú, con estos comentarios. Son las 1:30 de la tarde, vamos a hacer una rápida pausa. Venimos con más en la rotativa del aire de RPP.